La Voz de América presenta. Se desacelera la inflación en Estados Unidos, pero sigue siendo la más alta de los últimos 40 años. El petróleo y el gas ruso se convierten en la manzana de la discordia en Europa. Además, protestan en varias ciudades de México por el asesinato de periodistas. Y autoridades buscan a los asesinos del fiscal paraguayo asesinado durante su luna de miel en Colombia. Bienvenidos desde Washington, comienzan las noticias. La inflación en Estados Unidos perdió fuerza en abril, pero se mantiene en el punto más alto de las últimas 4 décadas. El panorama no es alentador mientras continúe la guerra entre Rusia y Ucrania, aseguran los expertos. Y para las economías emergentes la situación podría ser aún peor. Jorge Agobián con la información. Los precios al consumidor en Estados Unidos subieron un 0,3% de marzo a abril, el aumento más pequeño en 8 meses, pero está lejos de estabilizarse. Actualmente el índice inflacionario de 8,3% es el más alto en 40 años. La Casa Blanca lo atribuye a la crisis pandémica y más recientemente a la guerra de Rusia contra Ucrania. Estados Unidos está luchando en 2 frentes. En casa está la inflación y el aumento de los precios. En el extranjero, ayudando a los ucranianos a luchar por su democracia y alimentando a los que pasan hambre en todo el mundo, porque las atrocidades rusas existen y los agricultores estadounidenses entienden que la guerra de Putin ha cortado fuentes críticas de alimentos. Pero mientras la guerra se mantenga a la par de la crisis estadounidense, serán evidentes más consecuencias para la economía global. Así lo indica este experto del Instituto Americano de Empresas. Lo que está ocurriendo con muchos países en el mundo de los mercados emergentes es que no solo tienen precios altos de alimentos y energía en términos de dólares, sino que esos precios aumentan aún más en la moneda local, porque la moneda local se ha debilitado frente al dólar. Y aunque el panorama para Estados Unidos no es prometedor, mucho menos lo sería para los países en desarrollo. Las ponderaciones en el índice de precios al consumidor en Estados Unidos de los alimentos y la energía son mucho más bajas de lo que serían en las economías de mercados emergentes de ingresos medios. Entonces, esos países serían realmente golpeados increíblemente fuerte. Según el Fondo Monetario Internacional, las 5 economías más grandes de América Latina experimentan la inflación más alta en 15 años. Jorge Agobián, Voz de América. Dieron su apoyo este miércoles para que el Senado apruebe en los próximos días un paquete de ayuda de $40.000 millones para Ucrania. Esta fue una decisión de la Cámara de Representantes que adoptó el pasado martes. Los pronunciamientos del líder Mitch McConnell y otros miembros de la minoría republicana indican que existe consenso bipartidista para consolidar el apoyo de Washington en la defensa de Ucrania ante la invasión rusa. Y el crudo y el gas ruso se están convirtiendo en un tema de discordia. La Unión Europea no logra imponer un embargo al petróleo de Moscú, mientras Kiev anunció que bloqueará parcialmente el tránsito del gas de Rusia a través de su territorio. Jacopo Luzzi tiene la actualización. Un día después de que la Cámara de Representantes estadounidense aprobara un gigantesco compromiso financiero de casi $40.000 millones para Ucrania, la determinación duradera de la Unión Europea de confrontar al presidente Vladimir Putin fue puesta a prueba este miércoles. A pesar de haber aprobado ya 5 paquetes de sanciones contra Moscú, Hungría emergió como el saboteador de un embargo petrolero, la medida más dura hasta ahora, ofreciendo un ejemplo de cómo podrían desarrollarse fracturas entre los aliados en beneficio de Putin, sobre todo porque este embargo infligiría daño a las propias economías del bloque. Reconocemos que Hungría y otros países sin salida al mar y que tienen una dependencia energética significativa del suministro de petróleo ruso se encuentran en una situación muy específica que requiere que encontremos soluciones específicas. El conflicto parece a punto de interrumpir algunos suministros de gas a través de un gasoducto desde Rusia, ya que Ucrania dijo que detendría el tránsito de aproximadamente 1/3 del gas ruso que atraviesa sus fronteras hacia Europa a partir del miércoles.
debido a las interferencias rusas en los procesos técnicos y la falta de garantías en el tránsito. Al mismo tiempo, el secretario general de la ONU ofreció una visión pesimista sobre el futuro de la guerra en Ucrania. Estaba claro para nosotros que en este momento no hay posibilidades inmediatas de un acuerdo de paz o posibilidades inmediatas de un alto al fuego global. Según la inteligencia estadounidense, la región del Donbass podría caer pronto en manos rusas, mientras las fuerzas de Moscú siguen golpeando el área. Por otro lado, los ucranianos continúan alejando a los rusos de la zona de Kharkiv en el noroeste. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Vamos con otra información porque mientras Estados Unidos entra a una nueva fase de COVID-19 marcada más por pruebas, prevención y opciones de tratamiento, el presidente Joe Biden encabezará otra cumbre mundial para discutir los próximos pasos que emprenderá su gobierno en la batalla contra la pandemia. El informe lo tiene Alex Segura. Con las pruebas, vacunas y terapias de COVID-19 ahora ampliamente disponibles en Estados Unidos, el presidente Joe Biden tiene grandes esperanzas para el resto del planeta mientras organiza una segunda cumbre virtual de COVID-19. Estados Unidos ha prometido donar 1.200 millones de dosis de vacunas, de las cuales ya entregó 535 millones. Se trata de garantizar que estamos brindando, expandiendo y protegiendo a la fuerza laboral de la salud, expandiendo el suministro de instalaciones de oxígeno, mejorando el acceso a las contramedidas médicas. Todos estos son pasos que esperamos y planeamos discutir allí. La cumbre también se centrará en tomar medidas, mejorar el acceso a pruebas y tratamientos y financiar la preparación para una pandemia. Estados Unidos pedirá a los países ricos que den un paso al frente y aumenten la financiación para la pandemia. Sin embargo, Estados Unidos llegará con las manos vacías. El Congreso aún tiene que aprobar la solicitud de Biden de 5.000 millones de dólares en fondos globales de respuesta a la pandemia. Eso es política interna. Al parecer, en el escenario mundial seguirá siendo un desafío sin nuevos compromisos significativos que mostrar. La cumbre también es una oportunidad para compartir las mejores prácticas. Las naciones africanas, que tienen una amplia experiencia con otras enfermedades transmisibles como el VIH, la tuberculosis y el ébola, tienen diferentes desafíos y fortalezas en materia de salud pública. No podemos tener una solución, ya sabes, que pueda adaptarse a todas estas situaciones diferentes. Entonces, primero que nada, es escuchar, comprender. La realidad es tratar de entender eso y, por lo tanto, quiero decir, construir la solución más adecuada, quiero decir, comúnmente con diferentes países, con diferentes socios. Los 2 primeros años de la pandemia estuvieron marcados por el acaparamiento de vacunas por parte de los países ricos, lo que puso en peligro el suministro a los países más pobres. A medida que el mundo supera la fase de gestión de crisis, los defensores dicen que se necesita una mejor coordinación para garantizar la igualdad de acceso. Alex Segura, Voz de América. Entre tanto, en México, manifestantes salieron a las calles en varias ciudades para protestar por el asesinato de 11 periodistas en lo que va del año. En Tijuana también hay inconformidad por los avances anunciados en otros 2 homicidios de comunicadores en esa ciudad fronteriza. Nuevamente, las herramientas de trabajo de los periodistas terminaron en el suelo, como protesta por la violencia contra el gremio en México. Otra vez exigiendo, de alguna forma, exigiendo justicia por lo que está pasando. Esta semana en Veracruz mataron a Yesenia Molinedo y a Sheila Johanna García, del medio digital El Veraz, y días antes en Sinaloa a Luis Enrique Ramírez, columnista del diario El Debate. Protestas como esta en Tijuana se repitieron en varias ciudades. Es necesaria la manifestación, que miren las autoridades responsables de nuestra seguridad, que pues no estamos conformes. Aún no se sabe quiénes o por qué les mataron, pero en México 98% de los crímenes contra periodistas no se resuelven. En los demás casos tampoco ha habido mucho avance, ¿no? Entonces eso nos pone en alerta. Medios locales cuestionan las investigaciones sobre sus colegas asesinados. Sí hay autores intelectuales detenidos. Investigaciones periodísticas reconocen que detuvieron a los ejecutores, pero no a quienes los ordenaron. La preocupación en el gremio periodístico de esta frontera va en aumento, pues consideran que mientras no detengan a los verdaderos autores intelectuales de los asesinatos de sus compañeros, todos están en peligro. La gobernadora de Baja California avaló la conclusión del gobierno federal, que además culpa al cártel Arellano Félix por ambos asesinatos. No tengo elementos para decir lo contrario. Siguen impunes los autores intelectuales y quién sabe si puedan seguir haciendo lo mismo, asesinar a otros reporteros. Este año van al menos 10 periodistas asesinados en México. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Vamos al Medio Oriente, donde la televisora Al Jazeera responsabilizó a Israel de la muerte a balazos de su reportera Shireen Abu Akleh.
mientras cubría una redada israelí en la Cisjordania ocupada. Israel dijo tener evidencias de que los disparos fueron efectuados por palestinos. Abu Akleh, de 51 años, nació en Jerusalén. Empezó a trabajar para Al Jazeera en 1997 y reportaba de forma habitual ante la cámara desde los territorios palestinos. Otro periodista palestino de la misma televisora estaba hospitalizado y estable tras recibir un disparo por su espalda. Regresamos a este lado del planeta con los testimonios de 4 indocumentados que fueron víctimas de abusos por parte de traficantes. Ahora la patrulla fronteriza busca desalentar el cruce por la frontera sur de Estados Unidos. Paula Díaz nos trae el reporte. Ver a mi hija postrada en una cama, con aparatos y todo. Una madre relató el sufrimiento que vivió en su travesía cuando el coyote que las traía disparó y la bala le dio a su niña en el riñón. La menor fue trasladada a un hospital para ser atendida. Cuando vio que quizás la persona no vio que nos movimos mucho, disparó. Todos gritamos, pues mi niña decía, mami, me duele el brazo. Cuando yo empecé a tocar esto de acá, yo sentía mojado y toqué la mano pegajosa y como estaba oscuro. Este es uno de los videos publicados por la agencia migratoria con testimonios de migrantes que decidieron contar su experiencia. Todos quieren abusar de uno, ya sea hombre o mujer, hacen lo mismo, tratan de humillarlo por el simple hecho de que uno viene inmigrando. Le robaron lo poquito que uno tenía. Aunque el trabajo de la agencia migratoria es proteger la frontera y detener el tráfico de indocumentados, las prioridades cambian cuando reciben llamadas de migrantes cuyas vidas corren peligro. Pues el objetivo es la preservación de la vida, ¿verdad? No queremos que nadie salga lastimado y mucho menos queremos que alguien pierda la vida en su intento por un mejor futuro. El vocero dijo que las áreas por donde cruzan los indocumentados, principalmente en el sector Tucson, son desoladas. Al no haber antenas de telefonía celular, es posible que no tengan señal para llamar al 911 pidiendo ayuda. Paula Díaz, Voz de América, Arizona. Al volver, legisladores demócratas en Estados Unidos impulsan un proyecto de ley sobre el derecho al aborto. Es increíble, no encuentro palabras para explicar esto. No solamente que no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han perdido su país. Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños, ucranianos y latinos, se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea De Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Con un proyecto de ley, los demócratas en el Senado estadounidense buscan proteger la legalidad del aborto. Diva Lizeth Cash está con nosotros en vivo. Diva, ¿en qué terminó la votación de hoy?
Yasmín, la votación de hoy terminó en 49 votos a favor y 51 votos en contra, incluyendo el voto del senador demócrata de Virginia Occidental, Joe Manchin, y por eso entonces los demócratas no alcanzaron el umbral de 60 votos para adoptar la legislación. Básicamente, con este proyecto de ley del derecho al aborto se ha evidenciado los límites de la bancada demócrata en aprobar una ley, pero también la incapacidad del Partido Republicano en básicamente prohibir el derecho al aborto en todo el país. Así, ambas bancadas deberán dejar en manos de la Corte Suprema la respuesta sobre el derecho al aborto en Estados Unidos. Con poca probabilidad de éxito y por segunda vez este año, los demócratas en el Senado buscan codificar el derecho al aborto en Estados Unidos. Es una propuesta considerada como fundamental por activistas y por el mismo presidente Joe Biden, especialmente una semana después de que se conociera el borrador de una sentencia del máximo tribunal que apunta a la eliminación del derecho al aborto a nivel federal, vigente desde 1973. Creo que es seguro decir que no hay 60 votos a nivel federal, sin importar quién sea la mayoría, sin importar quién esté en la Casa Blanca. Así que creo que el sentimiento generalizado de mi bancada es que este tema se tratará a nivel estatal. En respuesta al líder de la minoría republicana, el demócrata Chuck Schumer, aseguró que el movimiento político afín al expresidente Donald Trump, conocido como MAGA por sus siglas en inglés, controla varias legislaturas estatales e impedirá que las mujeres puedan abortar legalmente. Republicanos MAGA controlan legislaturas como Mississippi, Arizona, Texas y Luisiana. Están compitiendo para aprobar una legislación extrema contra el derecho a decidir que devolverá los derechos de las mujeres a la edad de piedra. Sin excepciones para la violación, sin excepciones para el incesto, si los republicanos de MAGA se salen con la suya, millones de mujeres en Estados Unidos ya no tendrían poder sobre sus propios cuerpos y sus propias vidas. La posibilidad de que el aborto acabe prohibido en Estados Unidos ha conmocionado al país y, de acuerdo a esta activista, el tema impulsará protestas a nivel nacional e inclinará la balanza de las próximas elecciones de medio término en noviembre, especialmente del gremio femenino. Creo que incluso no solo es saber si se están moviendo hacia esto y quiénes son exactamente los que están presionando para esto. Causará una gran participación entre las mujeres como nunca antes habíamos visto. Yasmín, finalmente será hasta finales de verano que se conocerá el dictamen final de la Corte Suprema sobre el derecho al aborto. Sigo contigo en el estudio. Tendremos que esperar. Diva Lizeth Cash reportando desde Washington. Muchas gracias. Bien, y cambiamos de información porque este martes se celebraron las elecciones primarias en los estados de Nebraska y Virginia Occidental para definir los candidatos de ambos partidos a los comicios legislativos de noviembre. El expresidente Donald Trump intervino en el proceso electoral de ambos estados con la intención de encaminar a su favor el Partido Republicano en caso de que aspire a la presidencia nuevamente en el 2024. En Virginia Occidental, el representante Alex Mooney se benefició del apoyo de Trump para imponerse, pero los republicanos de Nebraska no escogieron al abanderado de Trump como candidato a gobernador. Bien, y usted quédese porque al volver, en una avalancha humana terminó una asamblea estudiantil en Bolivia. Al regresar les contamos cómo avanza la investigación para dar con los responsables. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día.
desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Gracias por quedarse con nosotros. Autoridades colombianas están ofreciendo una recompensa equivalente a $500.000 para dar con el paradero del homicida del fiscal especializado en investigar al crimen organizado en Paraguay, Marcelo Pecci, quien fue asesinado este fin de semana durante su luna de miel en una isla de Cartagena de Indias. Yair Díaz nos trae el informe. Este es el video que señala al presunto responsable del asesinato del fiscal contra el crimen organizado de Paraguay, Marcelo Pecci, quien recibió 3 disparos en la ciudad de Cartagena. Autoridades no solo dieron a conocer el video, también un retrato hablado del presunto homicida, quien habría escapado en una moto acuática en la isla de Barú. Todas las capacidades de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional, con fiscales especializados para llegar a los responsables. En Colombia, por el homicidio material, pero en cualquier parte del mundo, para los autores intelectuales. El crimen sucedió al mediodía del lunes, minutos antes del asesinato. Su esposa, la periodista Claudia Aguilera, le había confesado que se encontraba en estado de embarazo. Un equipo conformado por 2 fiscales especializados e investigadores expertos en homicidios tipo sicariato, de la Policía Judicial del CTI y de la Policía Nacional, quienes están trabajando inicialmente en los actos urgentes. La Policía de Colombia ofrece una recompensa millonaria por quien brinde información que permita capturar al responsable del asesinato del fiscal. Ofrece hasta 2.000 millones de pesos de recompensa para ubicar e identificar a los autores materiales del homicidio. El fiscal tenía bajo su responsabilidad importantes casos de narcotráfico y terrorismo por definir en todo el continente. Su cuerpo aún permanece en Colombia. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. En Bolivia, la policía investiga una estampida que dejó a 4 universitarias muertas y más de 80 heridos durante una asamblea estudiantil. Fabiola Chambi nos amplía. Me siento muy mal, pero por favor quisiera pedir al gobierno que haga algo, que tienen que pagar a esas personas. Mientras familiares lloran la muerte de 4 jóvenes universitarias en el departamento de Potosí, al sur de Bolivia, surgen más pistas para determinar cómo una asamblea estudiantil terminó en tragedia. La detonación de una granada de gas lacrimógeno de triple acción dio origen a una avalancha humana y ya hay 4 aprehendidos. Se encuentra plenamente identificada la persona que habría proporcionado la granada de gas al autor material que habría arrojado las mismas al interior de este establecimiento educativo, de esta Casa Superior de Estudios. La prensa internacional se hizo eco de esta tragedia y parlamentarios de oficialismo y la oposición piden que además de las investigaciones se mire con atención la forma en que se maneja la política al interior de las universidades. Tenemos conocimiento que hay dirigentes universitarios con más de 50 años de edad, donde solo han utilizado el cargo para sus intereses y beneficios personales. Está trabajando el Ministerio Público, está trabajando la Policía Boliviana para poder llegar al final de esta investigación. La policía boliviana identificó que hubo conspiración y planificación en este hecho. Por otro lado, aún hay jóvenes en estado crítico que están recibiendo atención médica. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. En breve conversamos con el actor que encarnará al Charro de Huentitán en una nueva producción sobre la vida de Vicente Fernández.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. El 24 de febrero cambió la vida de millones de ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera, La Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vidas en pausa. Encuéntralo en vozdeamerica.com. La vida del legendario Vicente Fernández llegará a las pantallas en una nueva serie de televisión protagonizada por Pablo Montero. Anthony Belche habló con el actor mexicano sobre esta nueva producción llamada El Último Rey. Vicente Fernández fue uno de los artistas más reconocidos de México y su vida se ha plasmado en la serie biográfica El Último Rey, que repasa los episodios más destacados de su trayectoria. El actor Pablo Montero encarna al personaje que triunfó en la música, el cine y la televisión. Y todas las etapas, pero sí, obviamente la época de oro de Vicente, pues fue cuando sus películas, cuando empezaron los éxitos, ¿no? De Volver. Esta producción audiovisual, que se emitirá en Estados Unidos y América Latina, también se adentra en los aspectos más desconocidos del charro de Huentitán y su faceta más personal cuando no estaba frente a miles de personas. Se va a ver mucho la parte, obviamente, personal detrás del escenario, la parte como padre, como esposo y cómo cuidó siempre a su familia. Vicente Fernández, que murió el pasado 12 de diciembre a los 81 años, se ha convertido en una de las figuras más icónicas de México. Para Pablo Montero, ponerse en la piel de este artista ha sido todo un reto y confía en haber cumplido con las expectativas del público. Interpretar a Vicente lo tenemos que hacer lo más natural posible para que la gente lo viera así y no se sacara de onda o no le brincara algo. Los productores ya llevaban varios años trabajando en esta serie que tuvieron que cambiar tras la muerte de Vicente Fernández. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. Tras 20 años de su lanzamiento, Apple anunció que ha descontinuado el iPad. El dispositivo, que fue la cara de la música portátil, tuvo que enfrentar una enorme competencia por parte de otras marcas, lo que generó que muchas de sus versiones fueran descontinuadas. La versión Touch del iPad es ahora la única que aún se vende y, según la compañía de tecnología, solo estará disponible hasta agotar existencias. Bueno, pues con esta historia llegamos al final de esta emisión en El Mundo al Día. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Usted puede encontrarnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
Con esto nos despedimos.